Muchas gracias por la introducción. Bueno, en la presentación vamos a hablar sobre un nuevo procedimiento de limpieza que, bueno, en realidad llevamos ya tiempo trabajando con él y ha sido presentado en diferentes congresos internacionales, pero especialmente agradecemos poder presentarlo aquí porque nos hacía especial ilusión poder presentarlo en España. Los procedimientos de limpieza son necesarios porque el ensuciamiento de la superficie de las membranas es uno de los problemas que hacen que se tengan muchos problemas operacionales en las instalaciones, gastos adicionales, etc. El principal ensuciamiento que nosotros hemos detectado durante muchos años de autopsias suele estar compuesto por biopelícula y aluminosilicatos en materia coloidal, pero no por separado. Es prácticamente imposible identificar un ensuciamiento puro y normalmente están combinados. Y esto hace que en ocasiones sea especialmente complicado eliminarlos y muchas veces incluso porque llegan a compactarse de tal forma que las limpiezas son bastante complicadas. A la hora de realizar limpiezas químicas existen en el mercado multitud de limpiadores genéricos, formulados. Y, bueno, aunque sea poco ortodoxo, al final, al enfrentarnos a una limpieza, deberíamos pensar un poco en cuando tenemos que realizar una limpieza de una prenda en nuestra casa. Hay limpiezas que se eliminan simplemente con un aclarado, otras necesitan detergentes, otras un oxidante como el hipoclorito cuando se trata de membranas, pero hay veces en los que inevitablemente el ensuciamiento necesita una acción física. En casa muchas veces tenemos que limpiar las prendas de esa forma. Con las membranas no podemos ser tan agresivos, pero sí es cierto que cuando los ensuciamientos son especialmente complicados, una combinación de una limpieza mecánica con una limpieza química sería bastante efectiva para mejorar la efectividad del agente químico. Hay algunos trabajos en los que se ha demostrado, de hecho, que la combinación de un efecto físico con los agentes químicos podrían mejorarlo, con campos electromagnéticos, componentes que aporten una alta salinidad, introducción de aire. De todos ellos, a nosotros, a la hora de desarrollar este nuevo procedimiento de limpieza, el aire fue el que nos pareció más interesante porque nos parecía que podría suponer una forma de agitar el ensuciamiento sin llegar a dañar de forma significativa la membrana. Además, a la hora de plantear este nuevo producto, tuvimos en cuenta que muchas veces se utilizan productos con una composición diferente y efectividades comprobadas, pero que lo interesante sería combinarlo todo junto en un producto de limpieza multifuncional. Y de esta forma el objetivo de este proyecto fue combinar distintos componentes de probada eficacia, como componentes que aporten alta fuerza iónica, efervescencia, y combinarlo con microburbujas que aportarían ese efecto físico. Todo ello para mejorar la eficiencia de las limpiezas sin producir daños en las membranas y sin que ello supusiera un gasto adicional a las limpiezas convencionales. Para ello se ha realizado un trabajo bastante intenso a escala de laboratorio, en parte financiado por el Gobierno británico, y durante estos estudios se utilizó, no encuentro el puntero, pero bueno, en la fotografía de arriba se puede ver cómo se utilizó una célula de policarbonato con la que podíamos ir comprobando durante las limpiezas el efecto de las burbujas y del propio agente limpiador a tiempo real durante la limpieza. También se realizaron ensayos en módulos completos en una pequeña planta piloto. La primera parte, entonces, de este estudio fue estudiar un poco cómo introducir las burbujas en el sistema y cómo optimizar un poco cómo debían ser esas burbujas. Existen muchos tamaños de burbuja y existen muchos dispositivos para poder introducir aire en los sistemas. Nosotros optamos por utilizar dispositivos que simplemente produjeran un efecto Venturi en el sistema para introducir el aire. A partir de ahí, el siguiente paso fue comprobar un poco cuántas burbujas podríamos llegar a necesitar en la superficie de la membrana. En la fotografía inferior que aparece a la derecha se ve la distribución de burbujas que nos dio mejores resultados durante las limpiezas. Es importante tener varias burbujas en el área de diamante que incluye el material espaciador para que el sistema sea más dinámico, para que no se bloquee, para que el producto pueda estar realmente en contacto con el ensuciamiento.
Y para esto es muy importante que existan en el producto químico que se utiliza durante la limpieza agentes que permitan que no se produzca una coalescencia entre las burbujas, que aumente el tamaño y pueda provocar además daños de bloqueo en la instalación. En la imagen de la izquierda, las burbujas que se pueden ver se obtuvieron en un sistema que no contenía este agente limpiador específico. Así pues, el producto desarrollado implica un agente químico que favorece que el tamaño de las burbujas sea el idóneo para que la limpieza sea lo más efectiva posible y las propias microburbujas. A partir de este estudio, para optimizar un poco cómo podíamos introducir el aire y en qué condiciones tenía que estar, se realizaron estudios de integridad en membranas de distintos fabricantes. No vamos a entrar en mucho detalle porque si no, no nos daría tiempo, pero lo que sí se hizo en todas ellas fue comprobar el efecto de las limpiezas con aire, tanto en módulos completos en la planta piloto como en testigos extraídos de las membranas y caracterizados en la célula de policarbonato, y se valoraron tanto el rechazo de sales como el caudal de permeado. Además, se utilizaron diferentes técnicas analíticas para verificar la integridad de la superficie de la membrana, tanto a nivel físico por técnicas microscópicas como por espectroscopía de infrarrojo, para comprobar que además de un posible daño físico no se producía ningún cambio estructural por la introducción del aire o la combinación con el producto químico en la superficie de la membrana. Entonces, bueno, después de un intenso trabajo intentando demostrar que las membranas no iban a sufrir ningún daño por la combinación del agente químico y las microburbujas, se procedió a aplicar el Generclean en membranas con ensuciamientos conocidos. En esta diapositiva estamos mostrando uno de los ensuciamientos que ya hemos comentado que es más común, la combinación de materia coloidal, en este caso con hierro, y también en presencia de biopelícula, que lamentablemente siempre está presente en los ensuciamientos. En la gráfica de arriba podemos comprobar cómo varió el porcentaje del caudal de permeado utilizando limpiadores genéricos con los productos formulados que se desarrollaron específicamente para aplicar con aire, pero que también pueden ser utilizados como limpiadores convencionales, y también se utilizaron estos mismos limpiadores con aire. La representación gráfica demuestra la efectividad de la introducción de las microburbujas. Y para que sea más visual cómo se elimina el ensuciamiento en este sentido, en las fotografías se muestra la imagen de la limpieza después de la limpieza de la membrana, perdón, después de la aplicación de los genéricos y después de la aplicación con aire. También, bueno, nuevamente enseñamos espectros. También comprobamos por espectroscopía de infrarrojo cómo antes de las limpiezas, en la figura de la izquierda, la línea roja correspondería a la superficie de la membrana antes de aplicar ninguna limpieza, y comparada con la línea azul que aparece en la parte inferior, se puede comprobar que no se distinguía ninguna de las bandas características de la composición de este tipo de membranas, mientras que en la figura de la derecha, después de aplicar la limpieza con aire, sí se distinguían. Además de este ensuciamiento en el que ya hemos dicho que se combinan componentes bastante comunes en los ensuciamientos de las membranas, hemos podido comprobar en el laboratorio que la introducción de aire en el sistema también es muy efectivo para la eliminación de biopelícula. En este caso, un ensuciamiento algo más puro que el que hemos visto anteriormente. En la representación gráfica volvemos a ver el aumento de caudal en porcentaje en las distintas limpiezas realizadas con distintos productos formulados, y en este caso lo más interesante fue que en presencia de biopelícula, en este caso, los mejores resultados los obtuvimos aplicando un biocida entre etapas alcalinas, lo cual implicaba un tiempo de limpieza de 5 horas. Y, sin embargo, cuando se aplicó el producto formulado con aire, se consiguieron muchísimo mejores resultados solo en 2 horas. Se estudiaron estos ensuciamientos y muchos otros. Esto es algo a modo de resumen, pero sí refleja que se realizaron muchos estudios para comprobar la efectividad de los limpiadores antes de aplicarlo en plantas reales. Pero a partir de estos resultados se empezaron a realizar estudios en instalaciones. Para poder introducir el aire en el sistema,
Basta con hacer un pequeño bypass entre los filtros de cartucho y la alimentación a las membranas para poder incluir el pequeño dispositivo que produzca el efecto Venturi que hemos explicado, como se muestra en las fotografías. Utilizando este sistema, el GenerClean se ha probado en diferentes instalaciones. En esta tabla hemos incluido algunos de los casos en los que se ha podido comprobar la efectividad de este procedimiento de limpieza con ensuciamientos especialmente complicados. Y lo más significativo en todos ellos ha sido que se han reducido bastante los tiempos de limpieza. Para poder explicar un ejemplo con más detalle, vamos a mostrar los resultados que se obtuvieron en una de las primeras instalaciones en las que se probó el GenerClean y a partir del cual pudimos demostrar que podría ser bastante efectivo en limpiezas bastante complicadas. Se utilizó en una instalación que pertenece a una de las mayores productoras de ensaladas de Reino Unido y en esta instalación se trata el agua procedente del lavado de las lechugas antes del envasado. En este proceso se tratan unos 1.200 metros cúbicos día por MBR, ultrafiltración, ósmosis inversa y después de desinfección por ultravioleta, el agua producto se pasa a un tanque de mezcla y vuelve al proceso de lavado de las lechugas. Un agua de este tipo de proceso tiene una carga elevada de microorganismos, contiene materia coloidal, arcillas e incluso en algunas autopsias realizadas para esta instalación previamente se llegó a detectar presencia de fosfato cálcico. En esta instalación se utilizaban limpiezas con productos genéricos, incluyendo etapas de biocida. La verdad es que las limpiezas eran efectivas en el momento en el que se realizaban. El problema era que había que realizarlas con muchísima frecuencia, con lo que todo esto conlleva. A modo de ejemplo y para que se vea cómo evoluciona la instalación antes y después de la aplicación del GenerClean, en esta representación se puede comprobar la presión diferencial normalizada en un periodo de un poco más de un año. Como se puede comprobar, la planta presentaba valores de presión diferencial bastante elevados. Con las limpiezas esa presión diferencial disminuía, pero enseguida volvía a aumentar, hasta que llegaban momentos en que era inviable. Se hizo un pequeño intento de resolver el problema, como se puede ver en el 2 de marzo, que es la primera fecha que aparece en la gráfica, de 30 membranas en 5 de los tubos de la instalación, para intentar bajar un poco la presión diferencial. Se redujo a 1,5, pero enseguida volvieron los valores elevados. Nuria, 2 minutos. Sí. Finalmente hubo que hacer un cambio de membranas y se redujo de nuevo la presión diferencial, pero como ya venía siendo habitual, los valores eran insostenibles. En ese momento el cliente aceptó empezar a probar los productos de limpieza formulados para utilizar con aire, aunque todavía sin aplicar el inductor de aire, sin introducir aire en el sistema, porque como ya digo, estos productos también pueden utilizarse sin microburbujas. Se observó más o menos el mismo comportamiento, con la diferencia de que se consiguió ampliar un poco la frecuencia de las limpiezas de 10 a 13 días, pero fue en el momento en el que se pudo instalar el dispositivo para producir el efecto Venturi, cuando se empezaron a obtener, como se pueden observar en los últimos valores de la gráfica, que se empezaron a mantener más los valores de presión diferencial y la frecuencia de limpieza se amplió de los 13 días que se habían conseguido a 30, e incluso posteriormente el cliente nos informó de que ese tiempo se había acabado estableciendo en 50 días. Así pues, los resultados ponen de manifiesto que esta combinación de agentes químicos con la aplicación de microburbujas puede mejorar de forma muy efectiva procedimientos de limpieza convencionales sin afectar la integridad de las membranas, reduce de forma muy significativa los tiempos de limpieza, con lo cual aumenta el tiempo de vida de las membranas y, por supuesto, los gastos, y por ello nos parece que tiene un gran potencial de aplicación en procedimientos de limpieza especialmente difíciles por los procedimientos de limpieza convencionales. Esto es todo. Muchas gracias.